Los siguientes circuitos que veremos son considerados circuitos lineales. ¿Por qué? Porque se dice que la respuesta que tienen contra una amplitud o contra una señal de entrada, pues sería lineal, ¿sí? La salida va a ser proporcional a lo que yo tenga a la entrada. Obviamente con una ganancia o multiplicado por una ganancia. Estos circuitos pues son amplificadores inversores, amplificadores no inversores también, el sumador o el amplificador sumador inversor, mezclador de canales, el seguidor de voltaje que también se le conoce como buffer. También tenemos sumadores no inversores, amplificadores diferenciales o de instrumentación. Y también aquí no está mencionado, pero si tenemos amplificadores diferenciales y obviamente aquí ven ustedes amplificadores sumador inversor o no inversor, también tenemos restadores. Bueno, los siguientes circuitos, los circuitos presentados en esta sección pueden implementarse con cualquier amplificador operacional e incluso los de instrumentación, obviamente, pues lleva su complejidad. No es lo mismo implementarlo con amplificadores de propósito general que comprar ya el amplificador de instrumentación, el circuito integrado tal cual, ¿no? Es nada más un circuito integrado y se acabó. Si se quiere disminuir el error o el nivel de ruido, por ejemplo, debe utilizarse un amplificador especializado, como el amplificador de instrumentación. Los amplificadores operacionales, ya lo hemos mencionado anteriormente, están diseñados para ser retroalimentados. Los elementos externos en este caso pues son elementos pasivos para estos amplificadores lineales. Al momento de diseñar los circuitos presentados, normalmente seleccionan valores bajos de 1 kilo ohm, por ejemplo, o menores para evitar voltajes no deseados. El primero que veremos pues es el amplificador inversor, tal cual. ¿Sí? Esta es la configuración más básica del amplificador inversor. Como verán, pues tenemos nuestro amplificador operacional, es un 741 tal cual. Lo pueden encontrar como U741 o LM141. Es un amplificador de propósito general, ya dijimos, todas esas configuraciones se pueden implementar con estos amplificadores de propósito general. Tenemos retroalimentado de la salida una resistencia que es este de aquí, RF, que F significa retroalimentación o feedback en inglés. ¿Sí? Y tenemos una resistencia de entrada, en este caso pues una resistencia de 10 kilo ohms, pero este es RI. ¿Cómo funciona este circuito? Pues básicamente yo tengo conectado, se me pasó este detalle, yo en mi señal o mi terminal inversora tengo conectado una señal de entrada, en este caso pues una fuente de DC, pero puede ser una señal alterna, puede ser una señal directa. Normalmente pues sería un sensor o el resultado, lo que yo obtengo de un sensor, un transductor, lo que iría conectado a este amplificador. Este voltaje, pues esta señal sería de una amplitud pequeña normalmente, o sea, del orden de los milivolts. ¿Qué ventajas tengo yo de usar este amplificador con retroalimentación contra un amplificador como lo vimos en la última actividad que no había retroalimentación? Pues sería la ganancia. La ganancia para un amplificador operacional ideal, pues una ganancia muy grande cuando no tengo retroalimentación. Ya lo mencioné, en algunos libros lo maneja de 200.000, otros de 300.000, pero eso es para fines prácticos, matemáticos. Eh, Idealmente pues sería infinito. Es algo que algunos pensarían que sería lo idóneo, ¿no? O sea, yo tengo un milivolt de entrada y puedo obtener hasta 1 millón de volts a la salida. Pero esto en la vida real pues no va a pasar. En la práctica jamás va a pasar. Voy a tener a la salida un voltaje de saturación. Entonces si me sirve para hacer alguna comparación y activar algo comparando dos valores, pues sí está bien eso, ¿no? Pero muchas veces pues yo prefiero tener una ganancia, poder controlar una ganancia. De esta manera pues yo lo puedo hacer con esta configuración.
Entonces, ¿cómo funciona este amplificador? Pues básicamente yo tengo una corriente de entrada, que sería esta misma corriente que ya está marcada aquí, o sea, ya está marcada la trayectoria. Y utilizando la ley de Ohm, pues yo calcularía esa corriente de entrada utilizando el valor de resistencia y mi valor de voltaje de entrada o de señal de entrada. Entonces, ¿cómo lo calculo? Pues simplemente sería voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje pues, sería mi voltaje de entrada sobre mi resistencia de entrada. Esa corriente llega hasta este nodo que dijimos que es una tierra virtual. ¿Por qué? Porque da aproximadamente 0 volts. Entonces entra al nodo, sale del nodo esa corriente y sigue fluyendo a través de mi resistencia de retroalimentación hasta llegar a la terminal de salida. Aquí en este caso, una de las terminales, bueno, mi voltaje de salida, yo tengo un nodo aquí y este nodo de tierra. Entonces, el voltaje en esta resistencia de retroalimentación, pues la puedo medir de este nodo hasta tierra. Y ese voltaje sería el mismo que yo vería en esta resistencia de carga. Por lo tanto, el voltaje de salida pues sería el mismo que el voltaje en la resistencia de retroalimentación. ¿Cómo lo calculo? Pues nuevamente utilizando la ley de Ohm. En este caso pues sería mi corriente de entrada, que ahora vamos a llamarle como corriente de retroalimentación o IF, por mi resistencia de retroalimentación, que es RF. Aquí vamos a poner, para no olvidar este detalle, que mi corriente de entrada es igual a mi corriente de retroalimentación. ¿Sí? Entonces, esto pues lo puedo yo calcular utilizando también ley de Ohm, o sea, sustituir, y la corriente pues sería igual a mi voltaje de entrada entre mi resistencia de entrada por mi resistencia de retroalimentación. Aquí como la corriente fluye desde la terminal de la no inversora, pues simplemente va a cambiar el signo de esta corriente. Por lo tanto yo tendré aquí un signo negativo. Y esto ya lo podemos convertir a un voltaje de salida, que podemos reacomodar estas variables de esta manera y obtenemos el voltaje de salida. Otra cosa que no hay que olvidar es que vamos a tener una ganancia de lado cerrado, esa la podemos controlar nosotros. Y la ganancia de lado cerrado pues sería nada más el cociente de las resistencias, que se calcula de esta manera. Al final obtendríamos algo así. Bueno, un ejemplo de cómo nosotros podemos diseñar un amplificador inversor, pues sería con esta pequeña, utilizando ese mismo diagrama, con esos valores. Yo tengo la resistencia de entrada de 10 kilo ohms, la resistencia de retroalimentación de 100 kilo ohms. Aquí no me interesa el valor por lo pronto de la resistencia de carga, que son 25 kilo ohms, pero sí me interesaría el valor de la señal de entrada. Aquí en este caso, para fines prácticos, pues es de 1 volt. ¿Por qué fines prácticos? Pues multiplicar lo que sea por 1, pues sigue dando lo que sea, ¿no? Y aquí yo puedo calcular lo que es la corriente total de mi circuito, el voltaje de salida y la ganancia de lazo cerrado. Entonces primero vamos a calcular lo que es lo más fácil, sería la corriente, perdón, la ganancia de lazo cerrado. Y este es igual a simplemente el cociente de ambas resistencias. Va a ser un valor negativo para mi ganancia. ¿Por qué? Porque es un amplificador inversor. Entonces tengo 100 kilo ohms entre 10 kilo ohms. Aquí hacen la división y noten que se eliminan los kilo ohms con los kilo ohms. Y me quedaría una ganancia de menos 10. Entonces mi ganancia de lazo cerrado sería igual a menos 10. Este es el inciso C.
Aquí la ganancia pues, es una magnitud que no tiene unidades. ¿Por qué? Porque se elimina en el proceso. ¿Cuál sería mi voltaje de salida? Pues en este caso mi voltaje de salida será igual a mi ganancia de lazo cerrado por mi voltaje de entrada, y esto es igual, veamos aquí, menos 10 por un volt, pues son menos 10 volts. Y por último tenemos lo que es mi corriente. Eso lo dejé al final, aunque está como inciso C, pero mi corriente pues sería igual a la corriente de salida por mi corriente de carga. Aquí en este caso pues yo tengo una corriente que va a fluir por aquí y otra que viene, que es la corriente de carga. Una sería la de salida, la otra la de carga. Y bueno, aquí una disculpa, esto sí sería válido, pero parece que estoy complicando las cosas. Aquí simplemente pues la corriente sería mi resistencia, mi voltaje de entrada entre resistencia de entrada, que sería un volt entre un kilo ohm, y pues yo tendría una corriente muy pequeña básicamente, ¿no? Permítame hacer la operación. Y es un miliampere. Esa sería mi corriente en el circuito tal cual.